Cuando desperté en esa fría habitación de hospital, el mundo se sentía desconocido, casi prestado. Las luces estaban demasiado brillantes. La habitación, demasiado silenciosa. Mi propio corazón sonaba como si perteneciera a otra mujer. Y cuando giré la cabeza, buscando los rostros que amaba, no vi a nadie. Ni a Daniel. Ni a Marisol. Ni siquiera a mis nietos, esos pequeños angelitos que solían correr hacia mí gritando: «Abuela, mira, mira lo que hice». Solo espacio vacío. Y un dolor tan grande que parecía otro paciente acostado junto a mí. Una enfermera se inclinó, su voz suave pero pesada. «Señora, estuvo en coma por 3 días. Su familia no ha venido todavía». Sus palabras no me apuñalaron. Se filtraron, lentas y frías, como agua subiendo por mi pecho. No lloré. No discutí. Solo miré las baldosas del techo, contándolas, como se cuentan las decepciones que nunca quisiste enfrentar. Pero la parte que más dolió no fue el coma. No fue la debilidad. No fue el miedo. Fue esta verdad silenciosa. Las personas por las que sacrifiqué mi vida, se alejaron en el momento en que yo las necesitaba. Y no sabía por qué. Todavía no. Pero la verdad, la verdadera verdad, empezó a mostrarse en el momento en que le pedí a la enfermera mi teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el único número que nunca pensé necesitar con tanta urgencia. Cuando mi abogado contestó, susurré: «Creo que tenemos que hablar sobre mi plan de dinero». Ese fue el momento. El exacto suspiro. Cuando toda mi vida comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Granma Ebele, pero muchos de ustedes me llaman Abue. Gracias por estar aquí, mijo, mija, escuchando mi historia real. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal. Su apoyo me permite seguir contando estas historias directo desde mi corazón. Y cuéntenme en los comentarios. ¿Desde dónde están viendo? ¿Y alguna vez se han sentido olvidados por las personas que aman? Ahora, déjenme llevarlos atrás. Atrás, a los días antes de que todo cambiara. La vida era tranquila entonces. Quizás demasiado tranquila. Vivía en mi casita en el lado español del pueblo, puertas brillantes, música fuerte, niños jugando fútbol en la calle hasta que el sol se iba a dormir. Mi hogar olía a canela y álbumes de fotos viejos. La casa de una abuela debe oler a recuerdos. Mis hijos vivían cerca, o eso decían. Daniel siempre estaba ocupado. Venía con el teléfono pegado a la mano, caminando por mi casa como si estuviera revisando algo, no a alguien. Marisol era más suave, sí, pero cansada. Siempre besaba mi mejilla, susurrando: «Mamá, un día tendré más tiempo». Y yo le creía. Las madres siempre lo hacen. Mis nietos venían más que nadie, aunque últimamente, habían crecido más rápido de lo que yo esperaba. Tareas. Amigos. Sus propios munditos. No quería molestarlos. Así que me quedaba callada. Cocinando. Sonriendo. Fingiendo que todo era normal. Pero cada noche, sentada sola en mi porche, una pregunta se sentaba a mi lado como un invitado indeseado. Si algo me pasara, ¿vendrían? No quería ponerlo a prueba. Pero la vida tiene una forma de responder preguntas que tratamos de evitar. Un mes antes del coma, pequeñas cosas comenzaron a aparecer en mi vida. Unos $20 desaparecidos. Correo abierto. Pasos en el pasillo cuando nadie estaba de visita. Y Daniel. Empezó a mirar mi casa de otra manera. No como un hijo visitando a su madre. Sino como un hombre inspeccionando algo que tal vez un día sería suyo. Cuando le pregunté, se rió. «Relájate, mamá. Estás envejeciendo. Olvidas cosas. Es normal». La forma en que dijo «envejeciendo». Voz suave, intención filosa. Me dejó un frío en el estómago. Luego mi hija también cambió. Comenzó a dejar caer indirectas. Primero suaves, luego menos suaves.
Mamá, deberías empezar a organizar tus cosas, tu dinero, tus documentos. Al principio pensé que venía del amor. Pero sus ojos, su tono, no coincidían con sus palabras. Y una tarde, los escuché susurrando en la cocina. No podemos dejar que todo se desperdicie. Ella no lo va a necesitar pronto. Tenemos que tomar decisiones antes de que algo le pase. Antes de que algo le pase. Esas palabras se me pegaron como una mancha en una camisa blanca. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Que la edad me estaba haciendo paranoica. Pero el miedo dentro de mí seguía creciendo. Y entonces, la mañana en que todo cambió. Me desmayé. Sin mareo. Sin aviso. Solo el vaso de agua deslizándose de mi mano y el suelo corriendo hacia mí. Cuando abrí los ojos, Marisol estaba sobre mí, no llorando, no asustada. Molesta. Mamá, si sigues haciendo esto, no vamos a poder manejarlo. Manejarlo. No, ¿estás bien? No, ¿qué pasó? No estaba tan preocupada. Solo. Manejarlo. 3 días después, caí en coma. Pero esto es lo que mis hijos no sabían. Mientras yo yacía allí inconsciente, alguien más estaba prestando atención. Alguien que sabía más sobre mis planes futuros que ellos. Alguien que había estado observando la situación mucho antes del coma. Y esa persona era mi abogado personal. Y no era el único que sospechaba algo. Parte 2 reescrita, mismos eventos, suspense más apretado, 950 palabras. Narrado por Granma Ebele. Cuando desperté del coma, la enfermera me dijo que mi familia no había visitado. Ni una vez. Ni un solo paso dentro de mi cuarto. Ay Dios, incluso ahora, ese recuerdo es como un aliento frío en mi cuello. Acostada en esa cama blanca, una mujer tiene demasiado tiempo para pensar. Repetí las pequeñas cosas en mi mente, los billetes que faltaban, el correo abierto, la manera en que Daniel se movía por mi casa como un hombre examinándola en vez de visitarla. Al principio, me culpé a mí misma. Quizás había sido demasiado suave. Demasiado generosa. Quizás eso es lo que hacen las madres cuando siguen amando incluso después de haber sido heridas. Pero no. Esto se sentía diferente. Como si alguien hubiera decidido que yo era un estorbo. La tercera noche, cuando la sala se volvió silenciosa y las máquinas zumbaban lento, alcancé mi teléfono. Mis dedos temblaban, pero mi mente se sentía firme. Deslicé hasta encontrar el número en el que más confiaba. Señor Rivera, abogado personal. Contestó en el segundo timbre. Con alivio en su voz, el tipo de alivio que mis hijos nunca ofrecieron. Señora Ebele, ¿está despierta? Sí, susurré. Quiero hablar del plan. Mi plan de dinero. Él hizo una pausa. El tipo de silencio que te dice que alguien ya sabe algo que tú no. Señora, tenemos que reunirnos. Ha habido movimientos inusuales en sus cuentas. Movimientos. El estómago se me enfrió. ¿Qué tipo de movimientos?, pregunté, pero una enfermera entró en ese momento y tuve que colgar. Me recosté y miré el techo mientras las lágrimas caían, tibias e inútiles. A la mañana siguiente pedí mi cuadernito café, el que guardo en mi bolso para recetas, citas, oraciones. La enfermera me lo trajo. Le faltaban páginas. No arrancadas, removidas limpiamente, como si alguien hubiera tomado solo lo que quería. En la parte de abajo de la última página quedaba una nota que había escrito meses atrás: llamar al señor Rivera antes de tomar decisiones grandes. Parecía una pequeña cuerda de rescate lanzada a un mar negro. Más tarde el doctor vino a revisarme. Va a recuperarse, dijo amablemente. Pero necesitará apoyo en casa. Alguien que esté con usted. Sonreí, pero era una de esas sonrisas que dejan moretones. Tengo familia, dije. Pero no sé si ellos me tienen a mí. No respondió. Los doctores arreglan huesos y sangre, no las pequeñas traiciones que viven en los hogares.
3 días, y ni una llamada. Ni visitas. Ni mensajes. Nada. Pero mis oídos son viejos y tercos, escuchan lo que los jóvenes creen que ocultan. Podía sentir, en el susurro suave de mi casa y en el tono de la enfermera, que me estaban evitando. A propósito. Esa tarde, un joven trabajador del hospital trajo por error una carpeta, una hoja del registro de visitantes doblada para entregársela a la enfermera. Se disculpó y salió rápido. La enfermera se movió hacia el escritorio, por un instante, el papel quedó abierto. Vi la lista sin querer. Mis ojos cayeron sobre mi nombre. 4 entradas. 4 firmas bajo los días en que había estado despierta. Mi corazón cayó y rodó dentro de mi pecho. Habían venido. Habían firmado. Pero no habían entrado. Querían que el registro mostrara que habían estado allí, mientras se mantenían lejos de mí. Era una pequeña mentira deliberada. ¿Quién firma un registro y deja a su madre dormida en una cama de hospital? ¿Por qué fingir? Mi mente corrió. Alguien esperaba que yo no despertara. ¿Alguien quería su nombre en el libro? ¿Para qué? ¿Para mostrar lealtad después? ¿Para cubrir sus huellas? Entonces las palabras de Rivera resonaron en mi cabeza, movimientos inusuales. Alguien había estado moviendo mi dinero. Alguien había estado moviéndose por mi vida. Presioné mis dedos contra el pecho y me dije a mí misma, firme y pequeña. Abue, respira. Piensa. Si quería la verdad, no podía entrar acusando. Tenía que ser cuidadosa. Callada. Paciente. La fuerza de una abuela es lenta. Se esconde hasta que tiene que usarse. Así que hice un plan. Primero, llamar otra vez al señor Rivera. En persona. Preguntar sobre las cuentas. Pedir las fechas, las cantidades, los nombres. Segundo, observar. Las cosas pequeñas, quién contesta el teléfono, quién cambia la voz cuando pregunto sobre mandados simples, quién pregunta por mis papeles demasiado rápido. Tercero, mantener mi cuaderno cerca. Nunca dejarlo donde manos ajenas puedan alcanzarlo. Esa noche dormí con un ojo abierto en mis huesos y el otro en mi mente. Mi familia había firmado sus nombres. Pero firmar un nombre es distinto a estar contigo. Y si alguien pensó que yo iba a acostarme y dejar que el resto de mi vida fuera reorganizado sin hacer preguntas, estaban equivocados. El día después de ver esas firmas en el registro de visitantes, la habitación del hospital se sintió más fría. No frío de hospital. No frío de aire acondicionado. Un frío diferente. El tipo que se instala dentro de ti cuando te das cuenta de que algo en tu vida se ha quebrado en silencio, y nada volverá a sentirse igual. Miré el techo por mucho tiempo sin decir nada. Ni a la enfermera. Ni al doctor. Ni siquiera a mí misma. Porque ya lo sabía. Mis hijos vinieron al hospital. Pero no vinieron por mí. Vinieron por otra cosa. Una razón que no tenía nada que ver con amor ni preocupación. Mientras yo estaba ahí acostada, las palabras antiguas de mi hija regresaron como una sombra deslizándose bajo la puerta. Mamá, maybe you should organize your things. Your money. Your we. En ese entonces, sonó como un consejo. Ahora sonaba como preparación. Ay, abue, ¿cómo se torció tu vida así? Lo susurré suavemente al aire, pero solo las máquinas respondieron. Alrededor del mediodía, la enfermera me entregó mi teléfono. Señora, perdió una llamada esta mañana. La pantalla se encendió con un nombre que ahora pesaba más que nunca. Mr. Rivera. Exhalé y lo llamé de vuelta. Contestó antes del segundo timbre. Señora Ebele, gracias a Dios. He estado esperando. Su voz estaba firme, pero no tranquila. Ya no. Aún estoy en el hospital, le dije. Solo dígame la verdad. Dudó, un silencio largo, cuidadoso. El tipo de silencio que te prepara para algo que no quieres escuchar. Señora, alguien trató de mover dinero de su cuenta.
Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Cuánto? Lo suficiente como para ser serio, dijo. No fue una cantidad pequeña. Mi garganta se secó. Y la firma que usaron no era la suya. La habitación se inclinó por un segundo. Me agarré del barandal de la cama. Sucedió mientras usted estaba en coma, añadió. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo demás. Mientras yo estaba inconsciente. Mientras no podía hablar, ni defenderme, ni siquiera saber. Así que por eso vinieron. Por eso firmaron el registro de visitas. Por eso nunca entraron a mi cuarto. No estaban aquí para rezar. No estaban aquí para esperar. Estaban aquí para fingir. Fingir que les importaba. Fingir que me revisaron. Fingir que estaban involucrados, por si algo pasaba. Porque alguien de mi sangre, creyó que yo no iba a despertar. Y querían adelantarse al papeleo. Señora, dijo el señor Rivera suavemente, necesito reunirme con usted en privado. Lejos de su familia. Sus cuentas están vulnerables. Debemos actuar rápido. Asentí aunque no pudiera verme. Sí, susurré. Nos reunimos en cuanto me den de alta. Mis manos temblaron cuando la llamada terminó. No de miedo. De dolor. Pensé en mi hijo, Daniel. El niño que corría hacia mí con los codos raspados y decía, mamá, cuando sea grande, y ella protect you. ¿Qué le pasó a ese niño? Pensé en mi hija, Marisol. La niña que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas y susurraba, no me sueltes, mamá. ¿A dónde se fue? Sentía como si extraños se hubieran metido en la piel de mis hijos y ocuparan su lugar. Pero aún así, incluso en ese momento, algo dentro de mí se negó a condenarlos sin pruebas. No, abue, me dije. Necesitas ver. Necesitas saber. Así que esperé. Esperé una llamada. Un mensaje. Una sola señal de ellos. Las horas pasaron. La mañana se volvió tarde. La tarde se derritió en la noche. Nada. El único visitante que tuve fue el doctor revisando mis signos vitales. Cuando el sol se escondió, el destino decidió empujar todo aún más lejos. Una enfermera diferente entró a mi cuarto esa noche, una mujer joven con ojos nerviosos. Cerró la puerta suavemente detrás de sí, como alguien escondiéndose de algo afuera. Señora, susurró, no debería decirle esto. Mi corazón se apretó. Ella dio un paso más cerca. Pero dos personas vinieron antes preguntando por su condición. Me enderecé un poco en la cama. ¿Firmaron?, pregunté. Negó con la cabeza rápidamente. No. Se negaron. No querían que sus nombres quedaran registrados. Mi sangre se heló. Y, dudó, mirando hacia el pasillo como si confirmara que nadie escuchaba. Uno de ellos parecía molesto. Muy molesto. Tragué saliva. ¿Molesto, porque desperté? La enfermera sintió despacio. Luego susurró, casi inaudible. Uno de ellos dijo. Esto lo complica todo. Todo. Mi respiración se detuvo. ¿Qué era todo? ¿Qué habían planeado? ¿Para qué estaban esperando? La enfermera tocó mi brazo suavemente. Señora, tenga cuidado. Algo está pasando a su alrededor. Luego salió de la habitación, cerrando la puerta despacio detrás de ella. Y me quedé sola con la oscuridad. Las piezas estaban cayendo en su lugar, piezas feas, aterradoras. Alguien esperaba que mi coma durara. Alguien esperaba que las decisiones se tomaran sin mí. Alguien estaba preparando un futuro donde yo no estuviera para objetar. Pero ahora yo estaba despierta. Y su pequeño plan silencioso, fuera lo que fuera, acababa de arruinarse. Mientras yacía allí escuchando los pasos lejanos en el pasillo, solo una certeza llenaba mis huesos. Cuando salga de este hospital, todo va a explotar. A la mañana siguiente, el hospital se sentía más frío. Quizá
El aire acondicionado estaba demasiado alto. Quizá la ventana no cerraba bien. Quizá era solo yo, mis nervios, mis pensamientos, mi miedo. De cualquier manera, la manta delgada sobre mis hombros se sentía inútil contra el frío que se deslizaba bajo mi piel. Afuera de la ventana, la vida se movía con normalidad. Autos pasando rápido. Gente riéndose. Enfermeras empujando sillas de ruedas, doctores tomando café. Y aún así, dentro de mí, todo se sentía inclinado. Roto. Mal. Esas 4 firmas del registro de visitas me perseguían. 4 nombres. 4 mentiras. 4 recordatorios de que las personas que antes corrían hacia mí buscando consuelo, ya no querían pararse al lado de mi cama. No firmaron porque les importara. Firmaron porque necesitaban prueba. Prueba de que habían estado involucrados. Prueba de que me revisaron. Prueba de que eran buenos hijos. Y la prueba solo es necesaria cuando alguien está preparando una historia. ¡Ay Dios! Mi corazón se sentía como vidrio. Cuando la enfermera entró a revisar mi suero, pregunté en voz baja. «Mija, ¿has visto a mi familia estos días, entrando o saliendo?» Ella se congeló un momento, pero un momento basta para revelar la verdad. Yo vi a una mujer, admitió. No entró. Solo preguntó dónde firmar. Debió haber sido Marisol. Mi hija. Mi dulce niña que antes me trenzaba el cabello los domingos. Ahora reducida a una firma y una salida. Me mordí el interior de la mejilla para contener las lágrimas. No quería llorar. No ahora. No todavía. Pero incluso las abuelas tienen límites. Al mediodía, la administradora del hospital entró con un portapapeles. Me dio una sonrisa educada que no le llegó a los ojos. Señora Ebele, dijo con cuidado. Necesitamos hablar sobre su seguro y su plan de alta. Mi pecho se apretó. ¿Alta?, pregunté. ¿Por qué? Su familia, dijo lentamente, nos dijo que usted prefiere recuperarse en casa. Expresaron preocupación por el costo de su estadía. Costo. Casa. Recuperación. Ni siquiera podía ponerme de pie sin marearme. A duras penas podía sostener una cuchara. ¿Mi familia dijo eso?, susurré. Sí. Parecían insistentes. Insistentes. Esa palabra me golpeó como agua helada. ¿Por qué querrían que volviera a casa tan pronto? ¿Por qué empujar a una mujer débil fuera de una cama de hospital? ¿Qué beneficio les esperaba, en mi casa? La administradora debió ver el miedo en mis ojos porque suavizó el tono. No la daremos de alta a menos que usted misma lo pida, aseguró. Solo necesitaba confirmar su decisión. No, dije con firmeza. No estoy lista. Ella asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró, susurré para mí misma. Algo está mal. Algo está muy mal. Esa tarde, mi teléfono vibró. El señor Rivera. Señora, dijo, voy en camino a verla. Hay cosas que debe escuchar en persona. Mi estómago se hundió. ¿Qué cosas? Sus hijos, dudó, hicieron varios intentos de acceder a sus cuentas. Y a sus documentos. Cerré los ojos. Él continuó. Intentaron transferir dinero. Intentaron obtener sus papeles legales. Y inhaló profundamente. Pidieron copias de su testamento en vida. Sin su firma. La boca se me secó. Antes del coma, susurré. Sí. Antes. Sentí que la cama se inclinaba bajo mí. Mis hijos no se alejaron por accidente. No se volvieron distantes por casualidad. No estaban confundidos ni ocupados ni estresados. Estaban preparando. Preparando un futuro sin mí. Necesito verlo, susurré temblorosa. Voy para allá, dijo. Antes de que llegara mi abogado, el universo me envió otra señal, una que se sintió como una mano jalándome lejos del precipicio. Una enfermera entró sosteniendo un sobre blanco simple.
Sin nombre. Alguien lo dejó en la recepción para usted, dijo. Mis dedos temblaron al tomarlo. Sin letras. Sin marcas. Solo silencio. Lo abrí lentamente. Dentro había una sola hoja de papel. Un mensaje impreso. 5 palabras. Solo 5. No vayas a casa todavía. El cuarto pareció congelarse. Lo leí otra vez. Y otra. Las palabras se sentían pesadas, urgentes, casi desesperadas. Alguien me estaba advirtiendo. Alguien que sabía algo. Alguien que se preocupaba lo suficiente para intervenir. Alguien que estaba observando la situación de cerca. O alguien que era parte del peligro y quería retrasarlo. De cualquier manera, el mensaje era claro. Si volvía a casa ahora, tal vez nunca saldría de nuevo. Presioné el papel contra mi pecho. ¿Quién envió esto?, susurré. La enfermera se encogió de hombros. Ni idea. La persona no habló. No habló. No esperó. No quiso ser vista. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien me estaba protegiendo. O controlando. Mi mente corría. ¿Mis hijos sabían algo sobre mi caída? ¿Sabían por qué me desplomé? Había pasado algo que jamás pensaron explicar. Mis pensamientos giraban cuando finalmente entró el señor Rivera. Cerró la puerta suavemente y se sentó a mi lado. Señora, comenzó en voz baja, traje documentos que necesita ver. Abrió una carpeta. Dentro había una solicitud legal. Una declaración. Una petición de tutela legal. Señaló las firmas. Las reconocí al instante. La letra de mi hijo. La letra de mi hija. En un documento que decía: la madre no está mentalmente capacitada para manejar sus propios asuntos. Mis labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Ellos presentaron esto, dijo con suavidad, 3 días antes de su coma. El mundo se sintió lejano. Atenuado. Como si estuviera bajo el agua. Mis hijos habían planeado quitarme todo. Mi casa. Mis cuentas. Mis decisiones. Mis derechos. Mientras yo aún estaba viva. El señor Rivera colocó una mano firme sobre la mía. Usted no está sola en esto, dijo con cariño. Pero en ese momento, me sentí más sola que en toda mi vida. Y más asustada de lo que jamás pensé posible. A la mañana siguiente de que el señor Rivera me contó la verdad, el hospital se sentía más pesado. No más ruidoso, no más silencioso, solo más pesado, como si el aire esperara que algo pasara. Me desperté con una extraña presión en el pecho, no dolor, sino una advertencia. El instinto de madre. Uno que no se desvanece con los años. Seguía escuchando la voz del señor Rivera. Hay documentos con su nombre, pero no con su firma. ¡Ay Dios! Esas palabras sabían a traición cada vez que las recordaba. Una enfermera joven entró a revisar mi presión. Sonrió, pero solo con la boca, no con los ojos. ¿Se siente mejor, señora?, preguntó suavemente. Un poco, mentí. Pero algo me preocupa. Ella se congeló un momento. Luego, casi demasiado bajo para oírse, susurró. Lo sé. Yo he visto cosas. Pero no puedo decir más. Salió rápido, como si incluso quedarse a mi lado fuera peligroso. Su miedo no era por mí. Era por ella misma. ¿Qué había visto? ¿A quién le tenía miedo? Mis manos temblaban bajo la manta. Esa tarde, una mujer entró a mi cuarto. No era enfermera. Sin gafete. Sin uniforme. Solo un bolso y una sonrisa perfecta que no combinaba con la dureza en sus ojos. Hola, señora, dijo. Su hija me envió. Mi piel se erizó. Mi hija, repetí. ¿Por qué ella no está aquí? Ella rió suavemente, moviendo la mano. Ay, usted sabe lo ocupada que es la vida. Yo estoy aquí para ayudar.
Me dijo que usted necesitaba orientación, con papeles. Papeles. Otra vez esa palabra. La mujer se sentó a mi lado sin permiso, cruzando las piernas con elegancia. La familia debe manejar los asuntos de familia, murmuró. No hay necesidad de involucrar a terceros. Especialmente no abogados. Sus ojos se movieron hacia mis manos, luego al cajón donde guardaba los documentos del hospital. Sacó de su bolso una carpeta delgada, del mismo tipo que usan los trabajadores legales. Tragué saliva. No, dije con firmeza. No firmaré nada sin mi abogado. Su sonrisa desapareció por un solo segundo sin máscara. Y en ese segundo, apareció su verdadero rostro. Frío. Calculador. Molesto. Ella se puso de pie de golpe. Le diré a su hija que usted no fue cooperativa. Luego salió. Ni siquiera un adiós. La puerta se cerró con un clic que sonó a advertencia. Después de que se fue, presioné el botón de llamada de enfermería con los dedos temblorosos. Nadie vino por casi 20 minutos. Y por primera vez desde que desperté, me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. El sol se puso lentamente, pintando el cuarto de naranja y dorado. Pero en lugar de calidez, hizo que todo pareciera un recuerdo que aún no estaba lista para perder. Llamé a mi hija. No respondió. Llamé a mi hijo. Buzón de voz. Pero lo peor no era el silencio. Era saber que ellos estaban decidiendo no contestar. No ocupados. No cansados. No abrumados. Solo, decidiendo. Alrededor de las 8 de la tarde, entró un enfermero mayor, un hombre de ojos cansados pero voz amable. Revisó el pasillo antes de cerrar la puerta. Señora, susurró, debe mantenerse alerta. Alguien está pidiendo sus papeles de alta. Mi aliento se cortó. Pero yo no estoy lista para irme, dije. Lo sé, respondió. Por eso me negué. Bajó la voz aún más. Alguien trató de quitarle la pulsera de identificación anoche. La encontré medio desabrochada esta mañana. Mi sangre se heló. Mi pulsera de identificación. Mi identidad. Lo único que confirma que soy yo mientras estoy en una cama de hospital. Antes de que pudiera responder, él dio un paso más cerca. Y alguien presentó una solicitud para llevársela a casa mañana. No fue usted. No fue su doctor. El enfermero miró a su alrededor una vez más, luego susurró. La firma en la solicitud parecía la de su hija. Pero más limpia. Demasiado limpia. Como si alguien la hubiera practicado. Deslizó un papel doblado en mi mano. No debería darle esto, dijo. Pero necesita verlo. Se fue rápido. Con manos temblorosas, abrí la hoja doblada. En la parte inferior había una firma. El nombre de Marisol. Pero los bucles, el ángulo, el espacio. No era su letra. Alguien había copiado su firma perfectamente. Alguien que quería poder. Alguien que necesitaba que yo regresara a casa, débil, dependiente, aislada. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba retumbar. ¿Qué? Planeaban una vez que yo entrara a esa casa. ¿Por qué alguien trató de tomar mi pulsera de identificación? ¿Quién era la mujer extraña con la carpeta? Y lo más aterrador de todo. Si estaban dispuestos a falsificar firmas. ¿Qué más estaban dispuestos a hacer? La noche me envolvió como una advertencia. Ya no tenía miedo. Estaba despierta. Despierta en todos los sentidos. Y lo que mis hijos, o la gente alrededor de ellos, estuvieran planeando. Acababan de cometer su primer error. Subestimaron a su madre. Sostenía la carpeta del hospital en mi regazo, pero se sentía más pesada que papel. Se sentía como una piedra presionando mi pecho. Sedantes. En mi sangre. No una vez, no 2 veces. Sino por meses. La nota del doctor era clara. Consistente con exposición a largo plazo. A largo plazo.
Significa que alguien me había estado debilitando lenta o cuidadosamente, en silencio. El señor Rivera no habló. Solo me observó, como si esperara que me derrumbara bajo la verdad. Pero no me derrumbé. Algo dentro de mí se endureció. No odio. No miedo. Una fuerza nacida de la traición. ¿Quién fue?, susurré. ¿Quién tenía acceso a mí? Él respiró despacio. Sus hijos venían seguido, dijo. Y uno de ellos firmó como su asistente de medicación. Parpadeé. ¿Asistente de medicación? Yo nunca necesité uno. Nunca lo pedí. Lo sé, respondió con suavidad. Por eso me preocupa. Abrí la página siguiente. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. En una letra apurada, familiar. Marisol. Mi hija. Mi niña bonita. La niña que se aferraba a mi falda en la entrada de la escuela. La que se metía en mi cama después de una pesadilla. La que prometió a los 5 años. Mami, yo te cuidaré para siempre. Y ahora ella había firmado para controlar mis pastillas. Mi salud. Mi vida. Mi voz se quebró. Ella no haría esto. No lo haría. Los ojos del señor Rivera se suavizaron. No sabemos si actuó sola, dijo. Su hijo pudo saberlo. Quizás hasta alentarlo. Me giré, mirando por la ventana mientras el hospital desaparecía detrás de nosotros. El mundo se veía igual, brillante, ruidoso, lleno, pero yo me sentía hueca. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué mis propios hijos harían esto? Él dudó. Porque controlar su medicación significa controlar su capacidad de pensar, de pelear, de firmar documentos. Tragué duro. Querían mi dinero. Querían mi casa. Querían que yo desapareciera. Él no respondió. No tenía que hacerlo. Cuando llegamos a mi hogar, bajé lentamente. Los arbustos de jazmín aún olían dulces. El viento aún tocaba mi mejilla. Pero la casa. Mi propia casa. Se sentía equivocada. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Como si estuviera conteniendo el aliento. Entré a la casa con el señor Rivera a mi lado. Todo estaba exactamente como lo dejé. Las fotos familiares sonriendo. El rosario colgando junto a la puerta. La cobija que usé por años todavía doblada perfectamente. Pero ahora esas cosas familiares se sentían desconocidas. Como si fueran accesorios colocados exactamente donde alguien los encontró. Fui al cajón de la cocina y abrí mis frascos de pastillas con los dedos temblorosos. 3 envases. 3 diferentes medicamentos. Uno de ellos, pequeñas tabletas blancas, estaba mal. Diferente forma. Diferente olor. Diferente grabado. No era el medicamento que mi doctor recetó. Mi estómago se retorció. Señor Rivera, susurré, estas pastillas no son mías. Él asintió lentamente. Lo sospechaba. Una ola fría recorrió mi cuerpo. Mi hija me había estado dando pastillas que no debía. Pastillas a las que yo nunca di consentimiento. Pastillas que podían ponerme en coma. Me dejé caer en la silla. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. No ruidosas, no violentas. Solo de esas que caen cuando algo dentro de ti se rompe lentamente. ¿Por qué, mijo?, susurré. ¿Por qué haría esto su propia madre? Él puso una mano sobre la mía. La gente cambia, dijo suavemente. Y a veces la avaricia crece más rápido que la culpa. Me sequé el rostro y levanté el mentón. Entonces necesito protegerme, dije. Y lo hará, respondió. Estoy con usted. Esa tarde, me senté sola en mi sala. El atardecer pintaba el cuarto de oro, un color hermoso que ya no sentía. Susurré. ¿Mis hijos, qué han hecho? Luego. Un sonido afuera. Una puerta de carro. Luego otra. Pasos en la entrada. Rápidos.
Con propósito. Demasiados. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina apenas lo suficiente. Ahí estaban. Marisol. Y detrás de ella, mi hijo. Caminando rápido. Susurrando con urgencia. No con preocupación. Sino con frustración. Mi hijo miró la casa con los ojos entrecerrados, como si le molestara que aún me perteneciera. Mi hija apretaba algo en la mano, papeles. No venían a darme la bienvenida. No venían a disculparse. No venían a cuidarme. Venían a terminar algo. Mi sangre se volvió hielo. Habían descubierto que salí del hospital. Habían descubierto que estaba despierta. Y ahora venían. Directo a mi puerta. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas mientras sus sombras se alargaban por mi porche. Sus susurros subían. Más filosos. Más urgentes. Esto no era una visita. Era una misión. Una misión que temían perder. Me alejé de la puerta lentamente, respirando entrecortado. Lo que sea que planeaban para mí en esta casa. Pensaban que yo seguía demasiado débil para resistir. Pero estaban equivocados. Porque esta vez, no estaba luchando contra un coma. Estaba luchando contra mi propia sangre. Y en los próximos segundos, tenía que elegir. Esconderme. Enfrentarlos. O escapar. Por primera vez en mi vida. Temía a mis propios hijos. Aunque los doctores me mandaron a casa, nada en mi casa se sentía como hogar. Las paredes eran las mismas. Las fotos eran las mismas. Los muebles estaban exactamente donde los dejé. Pero algo estaba mal. Caminé por cada cuarto con cuidado, casi como una extraña visitando la casa de alguien más. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cada sombra parecía alargarse más de lo debido. El silencio se sentía vivo, como si estuviera esperando. Se suponía que este era mi santuario. Mi casita. El lugar donde mis hijos peleaban por el último panqueque, o se dormían en el sofá después de la escuela. Ahora se sentía como una escena del crimen. Un lugar donde alguien había estado moviéndose por mi vida con manos silenciosas y expertas. A la mañana siguiente, me preparé un té de manzanilla. Mis manos temblaban al levantar la taza. No por la edad, sino por algo más frío. Miedo. El señor Rivera me había advertido. Alguien no quería que usted despertara. Esa frase me seguía a todas partes, como una sombra arrastrándose detrás de mis pensamientos. Abrí la carpeta negra de documentos que me dio. Mi testamento. Mis cuentas. Mi seguro. El título de mi casa. Todo lo que poseía. Todo lo que gané tras décadas trabajando 2 empleos, criando hijos sola, sacrificando sueño, comida, y a veces hasta mis propios sueños. Mis manos temblaron. Mis hijos habían tocado estos documentos. Los movieron. Los abrieron. Los copiaron. Antes del coma. Antes del hospital. Antes de que yo desapareciera en esa oscuridad silenciosa. Una madre puede perdonar muchas cosas, pero la traición de tu propia sangre corta más profundo que cualquier cuchillo. Esa tarde, escuché pasos afuera. Suaves. Rápidos. Familiares. Marisol. Entró sin tocar, sosteniendo su bolso como si escondiera algo adentro. Su sonrisa era tensa. No la sonrisa de una hija feliz de ver a su madre viva. «Mamá, ¿te sientes mejor?», preguntó. El tono era suave. Los ojos eran filosos. Ojos de cazadora. «Mejor, mija», respondí con calma. «Siéntate. Cuéntame cómo has estado». Ella se sentó al otro lado de la mesa, sus ojos desviándose hacia la carpeta negra junto a mi té. Luego vino la pregunta que me confirmó que no estaba ahí para visitar. «Mamá, ¿has hablado con tu abogado recientemente?». Mi estómago se apretó. «¿Por qué preguntas?», dije suavemente. «Por nada», respondió demasiado rápido.
Es solo que, después de tu coma, nos preocupaba que tomaras decisiones sola. Decisiones. Sola. Escogió sus palabras con cuidado, como alguien caminando sobre un campo minado. Entonces se inclinó hacia mí. Daniel y yo pensamos que quizá deberías dejarnos ayudarte a manejar todo. Solo hasta que estés más fuerte. Todo. Se refería a mi vida. Mis decisiones. Mi dinero. Mi casa. Mantuve mi voz cálida, aunque el corazón se me estaba rompiendo. Marisol, ¿me visitaste en el hospital? Por un momento, solo medio segundo, su expresión se quebró. Miedo. Culpa. Algo oscuro. Luego forzó una sonrisa. Claro, mamá. Íbamos todos los días. Una mentira tan suave que casi sonaba ensayada. No la confronté. Las madres aprendemos a quedarnos calladas cuando el silencio revela más de lo que cualquier pregunta podría. Cuando se levantó para irse, su teléfono vibró. La pantalla se iluminó por un segundo. Un mensaje. De Daniel. Decía. ¿Ya firmó? Mi respiración se detuvo. Firmar. ¿Qué? Antes de que pudiera preguntar, ella agarró el teléfono rápido, forzando otra sonrisa. Daniel y yo vendremos mañana, mamá. Tenemos que hablar. Es importante. Importante. Mi corazón golpeó con fuerza. Mañana no era una visita. Era un plan. Una emboscada. Salió sin abrazarme. Sin mirar atrás. Sin decir, te quiero. Después de que la puerta se cerró, el silencio regresó. Pero esta vez sonaba diferente. Como una advertencia. Me quedé sentada en la mesa, sola, mirando la carpeta negra. Mi pecho dolía, no por enfermedad, sino por la verdad brutal. Mi coma no fue un accidente. Mi confusión no era edad. Mis hijos no estaban preocupados. Estaban preparando algo. Esperando que yo firmara algo que terminaría con todo lo que tenía. Escribí una línea en mi cuaderno. Mañana, no estar sola. Marqué al señor Rivera de inmediato. Señora, dijo en cuanto oyó mi voz, ¿qué pasó? ¿Quieren que firme algo?, susurré. No sé qué. Él exhaló despacio, pesadamente. No firme nada. Y no los vea sin mí. Por favor. Mis hijos, dije suavemente, los crié con amor. Su voz fue gentil pero firme. El amor no borra sus intenciones. Tenga cuidado. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos estaban heladas. El sol afuera estaba bajando. Las sombras dentro de mi casa se alargaban. El aire se sentía más pesado. Mañana estaba por llegar. Y ellos también. La noche cayó rápido, como si el cielo mismo me estuviera advirtiendo. Me senté en la sala con solo una lámpara encendida. Cada pequeño sonido me hacía brincar. Un crujido en el pasillo. Una ráfaga de viento afuera. Un carro pasando demasiado despacio. Querían que firmara algo. ¿Pero qué? ¿Qué papel era tan importante que mentirían, robarían y casi matarían a su propia madre? Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Mañana no sería un día normal. Mañana, mis hijos ya no fingirían. Mañana, sus verdaderas intenciones saldrían a la superficie. Y yo necesitaba estar lista para lo que fuera que estuvieran planeando. Lo que fuera que quisieran. Sabía algo con certeza. No se irían mañana sin intentar quitármelo. Narrado por Abuela Ebele. El momento en que volví a mi casa después del hospital, sentí que algo pesado me estaba esperando. No un peso físico. Uno emocional. Como si el aire hubiera absorbido secretos mientras yo no estaba. Mi sala se veía familiar, el mismo sofá, la misma mesa de madera, la misma cobijita tejida que siempre dejaba en el brazo del sillón. Pero todo se sentía, tocado. Movido apenas un poquito. El tipo de cambio que solo alguien que conoce muy bien tu casa haría. Caminé despacio,
una mano apoyada en mi bastón, la otra rozando los muebles como si intentara reconocerlos por el tacto. El olor a canela que siempre me flotaba débilmente en el aire, pero no me consoló. Solo me recordó cuánto tiempo había estado ausente, y qué fácil sería para alguien esconder sus intenciones durante mi ausencia. Detrás de mí, el señor Rivera entró con su carpeta presionada contra su pecho. Examinó la habitación con ojos entrenados para los detalles, ojos que notaban demasiado. Señora, dijo suave, esto no se siente bien. Asentí. No, no se siente. Él se alejó para revisar el pasillo mientras yo me dejaba caer sobre el sillón. ¡Ay, cómo cambia la vida! Este era el mismo sillón donde mis hijos se quedaban dormidos después de la escuela, donde veíamos películas en noches de lluvia, donde los sostenía cuando lloraban por rodillas raspadas o corazones rotos. Pero ahora el sillón se sentía frío bajo mí. Solo. Mientras intentaba controlar mi respiración, escuché unos golpecitos suaves afuera. No fuertes. No urgentes. Solo, cautelosos. Luego una voz. Abue. Mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y vi a Sophie, mi nieta. La única que realmente trató de verme en el hospital. Su carita se veía preocupada, su mochila colgada flojamente de un hombro. Antes de que pudiera decir algo, corrió a mis brazos. Abuela, ¿estás bien?, lloró. ¿Por qué nadie me dijo lo que pasó? La abracé fuerte, mi garganta apretándose. Aquí estoy, mija. Ella se alejó un poco y miró directo a mis ojos. Decían que estabas muy cansada para hablar. Que debía esperar. Pero yo sabía que algo estaba mal. Mamá y el tío estaban actuando raro. Raro. Ella no tenía idea del peso que llevaba esa palabra. Adentro, vio al señor Rivera parado por el pasillo. ¿Quién es él? Un amigo, le dije suavemente. Alguien que me está ayudando a entender unas cosas. Ella asintió, pero su expresión se volvió seria. Demasiado seria para su edad. Abue, susurró, creo que alguien estaba planeando algo mientras estabas en el hospital. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Se acercó más, bajando la voz. Escuché a mamá y al tío hablando. No sabían que yo estaba en el pasillo. El tío dijo algo como: cuando los papeles pasen, todo será más fácil. Y mamá le dijo que se callara porque los vecinos estaban cerca. La habitación dio vueltas. Los papeles, susurré. Sophie tragó saliva con dificultad. Luego el tío dijo: ella no sentirá nada. Se verá natural. Las piernas se me aflojaron. Me agarré de la mesa para no caer. ¿Dijo eso, sobre mí? Sophie asintió, los ojos llenos de lágrimas. Yo no entendí. Pensé que hablaban, tal vez de tus tratamientos o medicinas. Pero cuando escucharon que despertaste, se veían asustados, Abue. No felices. Asustados. Asustada. El tipo de miedo que sienten los culpables cuando sus planes se derrumban. Tomé la carita de Sophie con mis manos temblorosas. Mija, tú no hiciste nada malo. Gracias por decirme. Pero por dentro, algo en mí se abrió, frío y hueco. Mis propios hijos. Mis bebés. Planeando algo que se vería natural. ¡Ay, Dios! El señor Rivera se acercó entonces, con la cara pálida y tensa. Señora, hay algo que debe ver. Colocó 2 documentos sobre la mesa. Uno era mi formulario original de autorización bancaria. El otro era casi idéntico, pero la firma estaba mal, temblorosa, inclinada, las letras formadas como alguien intentando demasiado copiarme. Alguien creó una versión modificada de su autorización, dijo. Y trataron de acceder a sus cuentas 3 días antes de su coma. Mi respiración se atascó. ¿Quién? Susurré. Él dudó antes de responder. Alguien usando el correo de su hijo. Mi pecho se apretó dolorosamente. Daniel. Mi niño. El niño que crié sola.
El niño que protegí de cada tormenta. Había usado mi coma como una oportunidad para tomar control de todo lo que poseo. Antes de que pudiera procesarlo, el señor Rivera puso otro papel sobre la mesa. Su voz se volvió aún más baja. Y esto es peor. Era un formulario de acceso médico. Uno que permitía a un tercero solicitar mis actualizaciones del hospital y mis registros de medicación. Sentí náuseas. ¿Quién hizo esto? Él me miró directo a los ojos. Su hija. Mi hija. Marisol. La niña que antes lloraba si salía del cuarto. La niña que me hacía dibujos que decían, mami, tú eres mi corazón entero. Esa misma niña había entrado en mis archivos médicos. ¿Por qué? ¿Para ver si me estaba muriendo? ¿Para confirmar cuánto le quedaba hasta que mi testamento se activara? ¿Para asegurarse de que nadie sospechara nada? Me sentí mareada. Inestable. Abue, susurró Sophie, corriendo a mi lado. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, el señor Rivera tocó suavemente mi hombro. Señora, hay algo más que debe escuchar. Lo miré, aterrada de lo que podría ser peor. Él se inclinó, bajando la voz para que solo yo lo escuchara. No creo que su coma haya sido un accidente. La habitación giró a mi alrededor. Las pequeñas manos de Sofía apretaron las mías. El señor Rivera esperó mi reacción, sus ojos pesados por lo que sabía. Continuó. Creo que alguien interfirió con su medicación. Mi corazón se detuvo. Y por primera vez desde que desperté. Me di cuenta de que tal vez no solo había sido traicionada. Tal vez había sido casada. Sus palabras no hicieron eco. Apuñalaron. Directo al centro de mi pecho. Alguien interfirió con mi medicación. Alguien dentro de mi propia casa. Alguien a quien yo había criado. El aire se volvió delgado. Mis oídos zumbaban. Sophie apretó mi mano, pero casi no lo sentí. Mi mente ya estaba repitiendo cada memoria, cada sombra, cada mentira. El señor Rivera se agachó a mi lado. Señora, desde este momento, usted no puede quedarse sola. El miedo en su voz era real. Miré hacia la ventana del frente. Afuera, el sol desaparecía detrás de los árboles, volviendo el cielo naranja, el color de los finales. En algún lugar allá afuera. Mis hijos se estaban preparando. Listos para mañana. Listos para los papeles. Listos para el momento que creían que llegaría fácilmente. Pero ellos no sabían una cosa. Yo había despertado. Y sabía la verdad. Y mañana. Mañana no iría como ellos habían planeado. En el momento en que Mateo abrió la puerta, vi algo cambiar en su rostro. Una sombra pasó por sus ojos, como alguien que acaba de ver un fantasma. Detrás de él estaba un hombre que al principio no reconocí. Alto, serio, con ojos que parecían cargar toda una vida de historias, algunas dolorosas, otras pesadas con verdades. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente parecía cansado. La voz del hombre fue baja cuando habló. ¿Puedo pasar? Mateo dudó por un latido, luego asintió lentamente. Por favor, dije suavemente. Él entró en silencio, su mirada descansando en mí con una mezcla extraña de respeto y urgencia. Abuela Evere, dijo con cuidado, mi nombre es Carlos. Fui un amigo cercano de su difunto esposo. Mi corazón se apretó. Años atrás, mi esposo había hablado de Carlos, un compañero leal en tormentas y alegrías, alguien en quien yo confiaba porque él lo hacía. Carlos respiró hondo y me miró directamente. Siento traer malas noticias, comenzó suavemente, pero hay algo que usted necesita saber. Asentí, preparándome. Continuó, con la voz baja. Su familia está en peligro. Las palabras se sintieron como un viento frío, retorciéndose en mi estómago. ¿Qué quiere decir?, susurré, sujetando el borde de la silla. Los ojos de Carlos se oscurecieron. Alguien ha estado vigilando su casa. Vigilando su dinero.
vigilando cada uno de sus movimientos. Pensé en el dinero desaparecido, las conversaciones extrañas que escuché, las mentiras escondidas detrás de sonrisas. Carlos asintió. Es peor de lo que cree. Y está más cerca de lo que imagina. Mateo tragó duro a mi lado. ¿Quién?, preguntó en voz baja. Carlos hizo una pausa, luego dijo. Hay alguien dentro de su familia. Alguien ocultando secretos. Alguien trabajando en su contra. Las palabras me golpearon como un cuchillo afilado girando dentro de mi corazón. Miré a Mateo, luego a Lorena y a los nietos que esperaban justo afuera del cuarto. ¿Podría ser verdad? La voz de Carlos se suavizó. La confianza es frágil ahora, señora. Tenemos que ser cuidadosos, más cuidadosos que nunca. Lorena dio un paso adelante, con los ojos abiertos y llenos de incertidumbre. No entiendo, dijo suavemente, ¿cómo podría alguien de nuestra familia ser un peligro? Carlos la miró con ojos tristes. A veces, dijo, los que están más cerca de nosotros son los que más tienen que ganar. Y los que tienen las razones más profundas para esconder. Las verdades más oscuras. La habitación se llenó de un silencio pesado. Incluso el sol pareció detenerse afuera de la ventana, proyectando sombras largas en las paredes. Carlos me miró nuevamente. Estoy aquí para ayudar, dijo con firmeza. Pero tenemos que actuar rápido. Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras asentarse dentro de mí. Enfrentaremos esto juntos, susurré, con la determinación estabilizando mi voz. El resto de ese día pasó en una neblina extraña. Me sentí frágil, pero también feroz. La casa ya no se sentía como un hogar, sino como un campo de batalla. Más tarde, cuando la noche se deslizó y la familia se reunió en silencio en la sala, miré alrededor. Los rostros que antes conocía como la palma de mi mano ahora parecían máscaras, hermosas, familiares, pero escondiendo secretos que apenas podía imaginar. Mateo se sentó cerca de mí, su mano cálida sobre mi rodilla. Abuela, dijo suavemente, no dejaremos que nada le pase. Apreté su mano con gratitud. La oscuridad afuera presionaba contra las ventanas. Dentro de mí, una nueva llama titiló. Una llama nacida no de la ira, sino de la supervivencia. Porque esta familia, mi familia, ya no era lo que yo creía. Y mañana tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a luchar. Justo cuando pensábamos que la parte más difícil había quedado atrás, surgió una nueva tormenta, oscura y feroz. La verdad que había luchado por descubrir era más profunda, más oscura y más dolorosa de lo que jamás imaginé. La familia en la que confiaba, el hogar que amaba. Estaban atrapados en una telaraña mucho más peligrosa de lo que me di cuenta. Secretos susurrados en las sombras. Mentiras escondidas detrás de sonrisas. Traiciones que cortan más profundo que cualquier herida. Y en el centro de todo, yo. La madre. La abuela. La mujer que había sobrevivido a la guerra, la pérdida y los corazones rotos. Pero sobrevivir ahora significaba más que simplemente vivir. Significaba luchar. Por mi dignidad. Por mi seguridad. Por la verdad. Lo que ocurrió después. Cambió todo. Y ya no era la misma mujer que había cruzado aquella puerta del hospital. Después de la advertencia de Carlos, la casa se sintió diferente. No solo las habitaciones o los rincones silenciosos, sino algo más profundo. Un peso de secretos y mentiras se asentó pesado dentro de mí. Pero junto a ese peso, una fuerza silenciosa estaba creciendo. Porque ahora, sabía. Saber me daba poder. Poder para enfrentar lo que estaba oculto. Poder para protegerme a mí misma y a los que amo. Esa noche, Mateo, Lorena, Hernán, Carlos y yo nos sentamos juntos. El aire estaba denso de silencio al principio. Hablamos despacio, con cuidado, como caminando sobre vidrio frágil. No fue fácil. Hubo lágrimas que se derramaron como ríos. Hubo largos silencios llenos de miedo y arrepentimiento. Y hubo verdades difíciles que nadie quería decir en voz alta.
Pero también hubo momentos de esperanza. Momentos en los que la honestidad abrió la oscuridad, aunque solo un poquito. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Hernán, el primo silencioso, siempre observando desde la distancia, nos había estado protegiendo a su manera. El extraño acto de Lorena con las pastillas de café, eso no fue daño. Fue un grito desesperado de ayuda. Una señal de un alma herida intentando conectarse. La advertencia de Carlos fue clara: el peligro no siempre viene de extraños. A veces, viene de dentro de tu propia familia. Y la lección más grande que aprendí esa noche fue esta. La familia no es perfecta. La familia a veces duele. La familia a veces esconde secretos en lo más profundo de las sombras. Pero la familia también es donde comienza la sanación. Miré a Lorena, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, dije suavemente, por confiar en nosotros. Ella asintió, incapaz de hablar. Mateo le apretó la mano suavemente. Superaremos esto, juntos, prometió. Desde esa noche, la honestidad se convirtió en nuestro lazo más fuerte. Pasaron semanas. Lorena comenzó terapia, enfrentando sus miedos día a día. Mateo estuvo a su lado, escuchando sin juzgar. Y yo me convertí en su ancla. Una voz silenciosa recordándoles a todos que el amor requiere paciencia. Que la sanación es lenta. Pero es posible. Algunas tardes, me sentaba junto a la ventana, viendo las luces de la calle parpadear como pequeñas estrellas. Pensaba en aquella mañana en el hospital, el café amargo, la extraña nota de advertencia, el visitante inesperado. Y sonreía suavemente. Porque incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra un camino. La luz siempre encuentra un camino. A ti que me escuchas ahora, gracias desde mi corazón por compartir este viaje conmigo. La vida está llena de sorpresas. A veces, las personas que amamos nos lastiman, no porque quieran, sino porque también están sufriendo. Si tienes una historia como la mía, compártela en los comentarios abajo. Dime de dónde eres. Construyamos una comunidad de escucha, apoyo y sanación. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete. Porque nadie debería enfrentar sus batallas solo. Antes de irme, aquí está la lección que quiero dejarte. No importa el dolor. No importa los secretos. El amor y la verdad pueden sanar incluso las heridas más profundas. La familia que enfrenta esas heridas con corazones abiertos. Esa familia es imparable. Gracias por caminar este camino conmigo. De mi corazón al tuyo, hasta pronto.